buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de Ancestrina. Este video es continuando con estos videos que estamos haciendo acerca de la evasión espiritual, que es un tema que me gusta mucho, algo que trabajo en mí, en las personas que vienen, lo hablamos, es algo que me gusta hablar mucho. Y vamos a hablar en este video sobre 3 características que se tienen cuando estamos en una evasión espiritual, ¿sí? La evasión, entendiéndola como que la mente se adueñó de nuestra espiritualidad, sea cual sea nuestra filosofía, lo que estemos haciendo en nuestro caminar, la mente ha cogido y se ha apropiado de ello para evadirnos. Y hay características que se tienen cuando estamos en una evasión espiritual. Entonces vamos a hablar en este video acerca de 3. Vamos a hablar acerca de la negatividad, ¿sí? Como la exclusión de la negatividad de mi vida, la negatividad sobre la negatividad, ¿sí? Como eso no quiero que haga parte de mi vida. Otra es acerca de la compasión excesiva, lo que llamamos compasión ciega, ¿sí? Y otra acerca de la trascendencia sana y la trascendencia insana. Esas son las 3 características que vamos a hablar en este video. Y bueno, vamos. La primera característica de la que hablaba es acerca de la negatividad. Es como que si soy espiritual, ¿sí? si soy vegetariano, si estoy practicando yoga, si estoy en tal o cual filosofía, si consumo medicina, si tengo el rapé incluido en mi vida, entonces la negatividad no puede hacer parte de mi vida y la excluyo. Es como positivismo exagerado todo el tiempo, ¿sí? No, las emociones negativas las destierro de mi vida y entre ellas pues la rabia, todas las emociones negativas las destierro de mi vida. Eso no va conmigo, entonces me niego a sentir mal genio, me niego a sentir odio, me niego a sentir disgusto, siempre tengo que tener una sonrisa en la cara. Y esto, más allá que hacernos bien, nos hace mal porque no es real. Todo lo que no sea honesto, todo lo que no sea sincero, todo lo que no fluya, todo lo que tenga que, no lo aceptemos con nosotros. Todo lo que tengo que estar siempre positivo porque eso denota que estoy en el camino correcto de la espiritualidad, no es verdad, ¿sí? Recordemos que las emociones son neutras, la connotación positiva o negativa se la damos nosotros. Lo que hacemos con la emoción es lo que tiene una connotación. Si yo siento rabia y cojo y pateo todo, tumbo los platos o digo cosas hirientes, eso no es el mal genio en sí, la rabia en sí no tiene ninguna connotación, es lo que yo hago con la rabia y en eso es que tenemos que trabajar. Debemos trabajar en ello. ¿Y cómo trabajamos en ello? Si excluimos estas emociones de nuestra vida. ¿Cómo hago para trabajar en ello? Es observarme. Cuando siento rabia, entonces es que la mente, no desconectarme y entonces entro en automático y actúo, simplemente ejecuto y después es que vengo con arrepentimientos, sino tratar de estar en el presente. Siento la rabia, siento el odio, siento la tristeza, ¿sí? Me permito sentir. Así como la alegría tampoco tiene es una emoción, las emociones son neutras. Lo que hacemos con ella, cómo nos hacen sentir, eso tiene más que ver con mi historia personal, con mi historia de vida, con una cantidad de cosas que me han conformado como una persona ahorita y una forma de actuar con esas emociones. Entonces es aprender a darnos cuenta de, y eso solo lo hacemos por la observación. Entonces recordemos que cuando estamos en la evasión espiritual, normalmente tratamos de evadir estas emociones porque a nadie le gusta sentir rabia, a nadie le gusta, entonces nos evadimos. Estoy en un falso positivismo permanente y eso no estamos yendo por el camino que es. Ahora vamos a hablar sobre la compasión exagerada, la compasión ciega, y esto viene desde el lugar de que si soy espiritual, si estoy en un camino de espiritualidad, pues no se me puede ver sintiendo
juicios y siendo como mala persona, entonces lo permito todo, ¿sí? Me vuelvo una persona que permite eso todo, no pongo límites sanos, ¿sí? Donde es muy amoroso colocar un límite sano, ¿sí? Un límite en el cual me respeto, ¿sí? Me respeto y evito caer en eso, ¿cómo decirlo? En esa superioridad que nos coloca el poder ayudar a alguien, ¿sí? Porque si nos colocamos, para poder ayudar a alguien, tengo que estar arriba de ese alguien, sea mejor económicamente, mejor emocionalmente, mejor. Tratemos de, esta palabra es una palabra con la que yo lucho mucho, de ser la relación de igual a igual, ¿no? O sea, yo puedo hacer algo por ti, pero como iguales, no poniéndome en otro lugar, porque caemos en la lástima, caemos en una cantidad de sensaciones que lo que hacen es enaltecer el ego, ¿sí? Entonces, trato de estar siempre para los demás y me dejo de último. ¿Y por qué me dejo de último? Porque me estoy evadiendo, ¿sí? Me estoy evadiendo. Entonces, esta compasión excesiva, ¿sí? Una cosa es la compasión y otra cosa es esta compasión ciega, que es como tengo que tener compasión por todo y por todos todo el tiempo, ¿sí? Solamente por mí no, porque es que me evado de mí mismo, entonces me desvivo por los demás para desconectarme de mí. Entonces, observemos, recuerden, siempre al acecho, debemos estar al acecho, acechándonos constantemente, todo el tiempo. Esto es un trabajo permanente, al acecho, observarnos todo el tiempo para no caer en esto, ni en la compasión ciega, ni en la negación de las emociones negativas. Y por último, vamos a hablar sobre la trascendencia sana y la trascendencia insana. La trascendencia sana es cuando cojo, como les decía en un video anterior, sea con medicina, sea con lo que sea, observo algo, ¿sí? Lo sale de mi subconsciente, observo una herida, un abuso, alguna cosa que estaba en mi subconsciente, ¿sí? Una situación, un trauma, lo que sea, lo observo y lo integro, ¿sí? Lo integro desde ese lugar. Esa situación ya no tiene poder sobre mí, pero sigue estando conmigo, ¿sí? Sigue estando conmigo porque lo vivido lo viví, lo sucedido sucedió, ¿sí? Esa es la trascendencia sana, cuando logro observar, ya ver el perpetrador a los ojos, ver lo que sea que sucedió, verlo, observarlo e integrarlo, hacerlo parte de mí. Y la trascendencia insana es todas estas negaciones, ¿sí? Como pasó esto, entonces le doy la vuelta, ¿sí? Le doy la vuelta, no observo, no entro, ¿sí? Esto no me gusta, esto no lo quiero ver, sobre esto no quiero trabajar. Entonces, en vez de hacer un proceso sobre las situaciones, lo que en vez de trascender desde un lugar de integración, es como un salto, esto no, y salto, ¿sí? Y viene la negación de la negación en todos estos procesos superficiales que se hacen con el 4 pasos de 7 señales para T. Todas estas cosas que les repito, no es que esté en contra de ellas, siempre y cuando sean invitaciones a hacer procesos reales, ¿sí? Hacer una charla, recuerden, hacer una toma de medicina no es hacer proceso, no es que ya vi y ya no quiero volverlo a ver y ya nunca más, ¿sí? Es ¿qué debo hacer con esto? De ahí vienen las tareas que nos deja la medicina. Hay tareas, hay cosas que debemos hacer, siempre hay. Entonces, hagamos lo que hay que hacer, hagamos procesos reales, ¿sí? Y evitemos caer en estas evasiones. Esto es todo por este video. Muchísimas gracias.